Hola de nuevo, bienvenidos al canal de biología. Vamos a ver hoy un vídeo sobre el núcleo interfásico. Bien, comenzamos. Como sabéis, el núcleo tiene como función contener en su interior la información genética en forma de ADN, es decir, de cromatina. Dentro del núcleo se van a realizar unos procesos tan importantes como es la duplicación del ADN, es decir, la fabricación de una copia de ese ADN para transmitir a las células hijas, y la síntesis, es decir, la transcripción de todos los ARN, mensajero, ribosómico, nuclear, transferente, etc. Bien, el núcleo presenta dos formas según la fase en la que se encuentra la célula a lo largo del ciclo celular. Estas son un núcleo interfásico, es una fase de larga duración en la que domina la cromatina, es decir, vamos a ver la cromatina, es decir, el ADN asociado a proteínas histónicas y no histónicas, y luego un núcleo en división. Es una fase de corta duración que comprende la división del núcleo o mitosis y la división del citoplasma o citocinesis. En esta fase es la que vamos a ver a los cromosomas. Bien, en 1831 el botánico escocés Robert Brown observó por primera vez el núcleo interfásico. Este se corresponde con el estado que presenta el núcleo celular durante el periodo de interfase, es decir, cuando la célula no está en mitosis, es decir, cuando no está en división. En el núcleo celular interfásico vamos a distinguir unos componentes muy claros que vais a ver a continuación, que son la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo, la cromatina. Pero antes vamos a ver el número, tamaño y forma del núcleo. En las células animales el núcleo suele ser esférico y tiende a ocupar una posición central. Si recordáis, en las células vegetales el núcleo es discoidal y está desplazado lateralmente hacia uno de los lados debido al enorme desarrollo de la vacuola o las vacuolas, en el caso de que hubiese varias. Recordad que el núcleo, además, que no lo hemos dicho antes, el núcleo es exclusivo de las células eucariotas, verdadero carion núcleo, que tienen verdadero núcleo. Bien, la forma del núcleo normalmente es esférico. En las células vegetales suele ser discoidal y generalmente, como hemos dicho, se encuentra en posición lateral, pero en las células animales el núcleo interfásico suele ser esférico y se suele encontrar en posición central, pero también tenemos núcleos, por ejemplo, polilobulado, como en este leucófilo neutrófilo. Lo podemos encontrar con forma fusiforme, como en esta fibra muscular, ¿vale? Lo podemos encontrar en forma de rosario, en forma de herradura, con prolongaciones, etc. Bien, el número. Hay células que no tienen núcleo, por ejemplo, los eritrocitos humanos o hematíes o glóbulos rojos. Estas células son anucleares, es decir, no tienen núcleo. La A nos está negando la presencia de núcleo. Normalmente las células suelen ser mononucleadas, con un solo núcleo. Pero hay células que tienen más de uno, por ejemplo, las células hepáticas, que tienen dos núcleos, algunas células musculares del corazón, que tienen dos, las fibras estriadas o esqueléticas, que tienen muchos, o por ejemplo, fijaros en este organismo unicelular, el paramecio, que tiene dos núcleos, uno que se conoce como el macronúcleo y otro que es el micronúcleo. Eso es una fibra muscular y es una estructura típica que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando decíamos que generalmente hay un solo núcleo, a veces hay varios, y se pueden formar estas estructuras que se llaman sincitio. Este sincitio surge de la fusión de varias células se van a unir, varias células que contienen un solo núcleo, y esta célula lo que fusionan son las membranas plasmáticas, desaparecen las membranas plasmáticas de ambas células y la célula en conjunto tiene varios núcleos, ocurre en las células musculares estriadas. En este caso, por ejemplo, en este protozoo, el intestino de rana, lo que ha ocurrido es que el núcleo se ha dividido por mitosis sucesivas veces. Aquí no hay división del citoplasma, por lo tanto la célula contiene muchísimos núcleos, se llama plasmodio. Bien, ¿cuáles son los componentes más importantes que vamos a distinguir en el núcleo interfásico? Pues son la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Vamos a describir uno por uno. Bueno, antes de nada, fijaros, aquí solamente hemos hecho el dibujo del núcleo y veis que hay una correspondencia, ¿vale? Con las membranas del retículo endoplásmico. Es decir, fijaros que tenemos una membrana interna del núcleo y una membrana externa. La membrana nuclear es una membrana doble,
¿vale? Y justo en la membrana externa, fijaros que hay adosados ribosomas. En la interna no hay adosados ribosomas. Esto que veis aquí son las fibras de cromatina. La cromatina, si os acordáis, es ADN unido a proteínas que pueden ser histónicas y no histónicas. Y hay un momento en el que las fibras confluyen para formar una estructura que se denomina nucleolo. Vamos a verlo en detalle. Bien, aquí tenéis otra imagen, ¿vale? Yo a veces comparo al núcleo como si fuese una mandarina dentro de una célula que es una naranja, ¿vale? Fijaros, esto sería el núcleo redondito y nosotros lo que vamos a hacer es vamos a pegarle un corte para poderlo ver por dentro. Aquí tenéis una imagen, una microfotografía a falso color, donde veis la membrana nuclear que está en azul, ¿vale? Vemos el nucleolo, el núcleo, y aquí vemos la cromatina. ¿De acuerdo? En este caso no se ha teñido el retículo endoplásmico, no se ve muy bien, pero estaría por aquí todo el retículo endoplásmico porque hay una continuidad física entre las membranas del núcleo y la membrana del retículo endoplásmico. Como el núcleo es una estructura con membrana, todo lo que vimos para la bicapa lipídica de la membrana nuclear, vale para de la membrana de la célula, vale para esta membrana del núcleo. Bien, vamos a ver un poco en detalle la estructura. Vamos a empezar con la doble envoltura nuclear. La envoltura nuclear, como veis, delimita el contenido del núcleo y el citoplasma, lo que permite que ambos funcionen como dos compartimentos metabólicos independientes, es decir, por un lado el citoplasma y por otro lado tenemos el núcleo, ¿vale? Está constituido por dos membranas nucleares, lo que se conoce como la membrana externa y la membrana interna, ¿vale? También tenemos adherido a la membrana interna una lámina nuclear o lámina fibrosa, que ahora veremos en detalle. La membrana nuclear externa, decíamos antes, que es una prolongación de la membrana del retículo endoplásmico rugoso, de tal forma que existía una continuidad entre el lumen, es decir, entre el interior del retículo y el espacio que hay entre las dos membranas, el espacio perinuclear, ¿vale? Vamos a retroceder a la diapositiva anterior. Fijaros cómo aquí la membrana nuclear externa se continúa con las membranas del retículo endoplásmico, ¿vale? Y lleva adosados ribosomas, mientras que la membrana nuclear interna no lleva adosados ribosomas. Justamente el espacio que hay entre las dos membranas se llama espacio intermembranas o espacio perinuclear, ¿vale? Bueno, una estructura muy importante son estas fibras que vemos aquí. Es una red de filamentos proteicos que se denominan lámina nuclear o lámina fibrosa. Estos dos filamentos que son de proteína, ya he dicho, que están entrelazados y subyacentes a la membrana nuclear interna. La función que tienen es pues, estabilizar un poco la envoltura nuclear e intervenir en la formación tras la mitosis y en su desensamblaje al comienzo de esta, ayuda al empaquetamiento de la cromatina y al proceso de replicación del ADN. Bueno, muy importante son las estructuras que veis aquí, que son los poros. ¿Vale? Vamos a retroceder a la anterior. Fijaros, esto es el poro. Está formado por numerosos poros. Si os fijáis en una mandarina o una naranja, vais a ver que también su cubierta tiene muchísimos poros. Bueno, pues el núcleo, unas estructuras muy dinámicas son los poros. ¿Realmente de qué consta un poro? Bueno, el número de poros es muy variable en una célula. A mayor actividad que tenga la célula, mayor es el número de poros. Realmente los poros son zonas en las que se unen las membranas nucleares externa e interna. Fijaros que aquí se han unido, ¿vale? Constituyen canales de paso que permiten el intercambio de pequeñas moléculas polares y grandes macromoléculas como glúcidos, lípidos, ARN, proteínas y las unidades de los ribosomas, es decir, pasan por aquí, ¿vale? Cada complejo está constituido por la asociación de numerosas proteínas, las llamadas nucleoporinas, que presentan una disposición en octámero, es decir, encontramos 8, de modo que delimitan un canal central de apertura que es regulable. ¿Vale? Fijaros aquí la estructura de estas nucleoporinas, que son 8, y este canal, ¿vale?, es como un diafragma, que es una apertura regulable, que se abre y se cierra para dejar pasar sustancias desde el interior del núcleo al exterior, o viceversa, desde el citoplasma hacia el interior. Bien, el nucleoplasma, o también llamado carioplasma, es como el citoplasma del núcleo. Es el medio interno, ¿vale? En él se hallan las fibras de ADN más o menos condensadas, formando lo que se conoce como la cromatina. Aquí en el seno, es decir, en el interior del carioplasma o nucleoplasma, es donde se produce la síntesis de ARN y la duplicación del ADN. Bien,
La cromatina es muy importante dentro del núcleo. La cromatina, ya sabéis que esta fibra de cromatina de 10 nanómetros, 100 astron o collar de perlas, podemos encontrarla más o menos condensada. Entonces, según esté más o menos condensada, vamos a encontrar dos tipos de cromatina. La eucromatina, que es la cromatina que se tiñe débilmente, fijaros estas manchas más blancas, que se ha teñido muy débilmente, ¿vale? Es una cromatina muy activa. Esa es la típica fibra de cromatina que vimos cuando vimos la fibra de 100 astron, aunque aquí pone 110, realmente debería poner 100 astron. Se descondensa totalmente en interfase y permite la transcripción para que se pueda leer y se puedan formar las proteínas. Pero hay regiones que están muy condensadas, es como un ovillo muy apretado que lo que impide es que se puedan leer. Por lo tanto, si están muy apretados, que se tiñen muy fuerte, ¿vale? Son regiones que no se expresan. Hay dos tipos de heterocromatina. Por un lado la facultativa y por otro lado la constitutiva. La facultativa tiene la facultad, digamos, de condensarse, es decir, hasta un tiempo descondensada, y cuando la célula va a empezar a diferenciarse, es decir, a ser ya lo que va a ser en su vida la célula, pues empieza su condensación, ¿vale? Es decir, que hasta un tiempo descondensada y otro tiempo condensada. Y luego tenemos la constitutiva. Esta constitutiva es la que aparece condensada siempre en todas las células del organismo, es decir, son regiones de cromatina que van a formar estructuras como por ejemplo el centrómero, las regiones satélite de los cromosomas o por ejemplo una estructura que son los corpúsculos de Barr. ¿Qué es esto de los corpúsculos de Barr? Mirad, en estas células epiteliales que veis en la imagen podemos ver el corpúsculo de Barr que viene señalado aquí con una flecha roja, no sé si lo veis aquí. ¿Vale? Bueno, pues las chicas tienen una doble dosis del cromosoma X, ¿vale? Tienen dos cromosomas XXX. La doble dosis de esos genes es letal. Entonces, uno de los dos cromosomas se inactiva, es decir, uno de los dos cromosomas lo que hace es que se condensa, formando esa heterocromatina constitutiva. Y se va hacia la periferia del núcleo interfásico. A eso se le conoce como corpúsculo de Barr, ¿vale? Esto permite reconocer o conocer el sexo del individuo con la simple observación al microscopio de una sola de esas células. Aquí veis que esto es una célula de hembra porque vemos claramente el corpúsculo de Barr. Realmente es el cromosoma X supercondensado. Bien, ¿cuáles son las funciones de la cromatina? Bueno, ya lo sabemos, la función de la cromatina es contener la información genética del organismo para pasar esa información al ARN y ese ARN fabricar la proteína. ¿De acuerdo? Bien, una estructura bastante importante es el nucleolo. El nucleolo realmente es una es una región de heterocromatina más o menos esférica, puede haber uno, dos, hay células que tienen más de dos nucleolos, que aparece en el interior del núcleo, no está delimitado por membrana, por lo tanto no es un orgánulo delimitado por membrana, y está constituido por ADN ribosomal, ARN ribosómico y por proteínas. En el nucleolo ocurre la síntesis de las subunidades de los ribosomas. En el nucleolo se distinguen dos regiones. Una región llamada zona o centro fibrilar, que corresponde al ADN ribosómico, esto es a las regiones organizadoras del nucleolo, es decir, filamentos de cromatina en los que se localizan los genes de los ARN ribosómicos en diferentes grados de transcripción. Y luego tenemos una zona exterior que se llama granular, es la zona donde las subunidades de los ribosomas están en proceso de ensamblaje y de maduración. Recuerda, lo más importante es que en el nucleolo, que es un orgánulo que no está